Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Golpe Silencioso. Estoy en la cocina. Mi suegra y mi cuñada, de pie detrás de mí, critican lo torpe e inútil que soy. Sin pensarlo, vierto un paquete entero de sal en la olla de sopa que está al fuego. A la hora de la comida, toda la familia se queda de piedra. Me llamo Lucía. Tengo 33 años y trabajo como contable en una pequeña empresa privada. Mi vida antes de casarme no era lujosa, pero sí tranquila. Tenía suficiente para vivir y, lo más importante, tenía voz en mi propia vida. Hasta que entré en la familia de mi marido, donde, en solo unos meses, me di cuenta de que ya no era yo misma. Mi marido se llama Javier. Cualquiera que lo ve desde fuera dice que es un hombre bueno, de pocas palabras, que sabe ceder. Cuando éramos novios, fue precisamente esa calma la que me hizo sentir segura. Pensé que casándome con él tendría un hogar en paz, pero nunca imaginé que esa bondad era en realidad debilidad. El tipo de persona que no se atreve a defender a su esposa ante su familia. Tenga o no razón. Después de la boda me mudé a vivir con mi suegra Isabel y mi cuñada Beatriz. Desde el primer día que pisé esa casa, sentí sus miradas inquisitivas, no una simple observación, sino un escrutinio de pies a cabeza, como si estuvieran evaluando una mercancía recién llegada. Durante la primera comida, cuando aún no me había acostumbrado al ambiente, Isabel soltó una frase. En voz baja pero lo suficientemente afilada como para herir. Las nueras de hoy en día solo sirven para comer y gastar dinero. Me detuve un segundo y forcé una sonrisa, diciéndome a mí misma que quizás lo decía al aire. Pero su mirada, fija en mí sin desviarse un milímetro, me hizo entender que sus palabras no eran casuales. Elegí el silencio. Pensé que, como recién llegada, debía ser paciente para adaptarme. Desde ese día, empecé a encargarme de todas las tareas del hogar. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba la casa a toda prisa y al volver por la noche me metía de lleno en la cocina. Lavaba la ropa de todos, fregaba los suelos, hacía la compra. Todo con la esperanza de que algún día me vieran de otra manera. Pero cuanto más me esforzaba, más críticas recibía. Un día, la sopa me quedó un poco sosa. Beatriz comía haciendo una mueca. ¿A esto le llamas comida? Isabel, sentada a su lado, añadió leña al fuego. Es que las chicas de ahora lo hacen todo a medias. Esas palabras no eran gritos, no eran discusiones acaloradas. Pero, repetidas día tras día, eran como gotas de agua cayendo sobre una piedra, que con el tiempo acaban por perforarla. No soy una persona elocuente, y mucho menos me gustan las discusiones. Así que, cada vez, simplemente agachaba la cabeza en silencio, prometiéndome que la próxima vez lo haría mejor. Una vez, se me cayó un plato mientras fregaba. Y el estruendo resonó en la cocina. Beatriz entró desde el salón, se cruzó de brazos y me miró. Una nuera tan patosa, ¿quién podría aguantarla? Antes de que pudiera decir nada, Isabel intervino. Seguro que en casa de sus padres la tenían muy mimada, y ahora sale a la luz cómo es de verdad. Solo pude recoger los trozos, con las manos temblorosas y el corazón ardiendo, pero sin atreverme a responder. Miré el suelo de baldosas y vi mi reflejo borroso, preguntándome cuándo me había vuelto tan pequeña. Javier no era ciego. Muchas veces fue testigo de todo, pero esperaba a que no hubiera nadie para llevarme a un rincón y susurrarme. Intenta aguantar un tiempo. Mi madre es difícil, pero no es mala. Poco a poco te entenderá. Escucharlo me dejaba un nudo en la garganta, no porque se equivocara, sino porque hablaba como un espectador. Yo era la que lo sufría directamente, mientras él se mantenía al margen, pidiéndome paciencia. A veces quería preguntarle, si fueras tú, ¿lo aguantarías? Pero siempre me tragaba las palabras. Elegí el silencio porque creía que el matrimonio requería concesiones y esfuerzo mutuo. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que mi silencio no les ganaba su respeto, sino que solo las envalentonaba más. Poco a poco, empecé a entender cuál era mi lugar en esa familia. No era una nuera, ni un miembro de verdad. Era más bien como una sirvienta sin sueldo, que hacía todo el trabajo pero no tenía derecho a opinar. Todo lo que hacía era examinado, criticado, menospreciado. Como si, por mucho que me esforzara, nunca fuera suficiente. El punto culminante eran las comidas familiares. Deberían haber sido momentos de reunión y charlas alegres. Pero para mí eran los momentos de mayor presión. Cada plato que cocinaba se convertía en un tema de debate, comparación y crítica. Un día, mientras todos en la mesa reían y hablaban, yo permanecía en silencio.
sintiendo que no formaba parte de esa escena. Una vez, escuché claramente a Beatriz decirle a su madre, pensando que yo no prestaba atención: «Solo es trabajadora, porque de cerebro no tiene nada». Isabel soltó una risa seca. Ser trabajadora sin ser lista no sirve de nada. Estaba allí sentada, con el cuenco en la mano, y sentí un sabor amargo en la garganta, no por la comida, sino por la sensación de ser despreciada hasta el extremo. Esa noche, sola en mi habitación, me miré en el espejo durante mucho tiempo. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos eran diferentes. Ya no eran los de una joven ilusionada con la felicidad, sino los de alguien que se está agotando por un esfuerzo inútil. Y por primera vez, un pensamiento que nunca me había atrevido a tener cruzó mi mente. Si ya me consideraban una inútil, quizás no necesitaba seguir esforzándome. El pensamiento fue fugaz, pero hizo que mi corazón latiera con fuerza. No sabía a dónde me llevaría, pero supe que, a partir de ese momento, algo dentro de mí había cambiado. Esa idea no desapareció después de esa noche. Permaneció en mi mente como una brasa latente, sin llegar a convertirse en fuego, pero lo suficientemente candente como para hacerme entender que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Y justo el fin de semana siguiente, ocurrió algo que me empujó un paso más hacia ese límite que, con tanta paciencia, había tratado de no cruzar. Era sábado por la mañana y, desde temprano, Isabel no paraba de moverse por la casa. Su voz era diferente a la de otros días, sonaba nerviosa y, a la vez, deliberadamente alta. Dijo que al mediodía vendrían a comer unos parientes de la familia paterna: el tío segundo, la tía cuarta y un primo lejano de mi suegro. Al oírlo, solo pude asentir en silencio, sintiendo ya un peso en el pecho. Sabía que cada vez que había invitados, no solo tenía que preparar una comida, sino que también debía someterme a un escrutinio público frente a mucha gente. Y en efecto, en cuanto me arremangué para entrar en la cocina, Isabel dijo, delante de todos y con una voz clara y fuerte: «Hoy vamos a ver qué tal se luce mi nuera. Vosotros sentaos y relajaos, que ella sola puede con todo». Los parientes, al oírlo, sonrieron y asintieron, mientras yo me quedaba paralizada un instante. La frase, a primera vista, podía parecer un cumplido, pero el énfasis y la forma en que me miró me lo dejaron muy claro. No era una muestra de confianza, era una trampa tendida, esperando el más mínimo error para que toda la familia tuviera una excusa para criticarme. Entré en la cocina, intentando mantener la calma. El menú de ese día no era demasiado complicado. Unos platos familiares como merluza a la romana, pollo asado, una sopa de pescado y marisco, y una ensaladilla rusa. Eran platos que había cocinado innumerables veces. En teoría, no debería haber sido difícil. Pero lo que me presionaba no era cocinar, sino saber que cada uno de mis movimientos estaba siendo observado, esperando a que cometiera un fallo. Justo cuando estaba lavando las verduras, Beatriz entró también en la cocina, con aire despreocupado. Sus palabras sonaban dulces, pero eran punzantes. «Anda, deja que te ayude, que tú sola no vas a llegar a tiempo. Si tardas, van a decir que la nuera de esta casa es una torpe». Decía que iba a ayudar, pero no lo hacía. Se quedó de pie a mi lado, con las manos en las caderas. Su mirada iba de la tabla de cortar a la olla, y de vez en cuando, soltaba un comentario como un alfilerazo. Mientras cortaba las verduras, Beatriz frunció el ceño. «Ni siquiera cortas las verduras uniformes, pareces una niña». Me detuve y miré las verduras en mis manos. La verdad es que no había nada que criticar, pero sabía que si respondía, me acusarían de ser una impertinente. Así que apreté los labios y seguí trabajando. Un rato después, volvió a hacer una mueca. «Solo con ver cómo coges el cuchillo se nota que no tienes maña. Si eres así de patosa en la cocina, no sirves para nada». Respiré hondo, diciéndome a mí misma que tenía que mantener la calma. Pero cuanto más intentaba calmarme, más me temblaban las manos. No por miedo a estropear la comida, sino por la sensación de tener a alguien vigilándome de cerca, esperando mi error para saltarme a la yugular. Me giré para coger el bol de gambas que acababa de preparar. Pero Beatriz se adelantó. Lo cogió y lo apartó. Luego me preguntó: «¿Qué tipo de sopa piensas hacer? ¿Por qué tienes toda la cocina hecha un desastre?». Antes de que pudiera responder, ella misma destapó la olla, removió un poco por aquí, cambió algo por allá, y luego gritó lo suficientemente alto para que la oyeran desde el salón: «Mamá,
Ya te dije que si la dejábamos sola iba a ser un caos. Isabel entró de inmediato, sin preguntar qué había pasado. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, y me miró de arriba abajo como si fuera una alumna torpe. Con voz fría dijo: «Con esa forma de cocinar, no comeremos hasta la tarde». Respondí en voz baja que la comida estaba casi lista, que solo faltaba un poco. Pero no me dejó terminar. Soltó un bufido. «¿Y quién se va a atrever a comer esto? Solo con verlo ya agobia». Esa frase hizo que me ardiera la cara. La cocina estaba en pleno proceso. Cada plato en su sitio. Pero en su boca, parecía que yo no sabía hacer nada. Desde el salón, oí las risas contenidas de los parientes. Sin necesidad de mirar, adiviné que estaban escuchando y disfrutando del espectáculo. Un momento después, el tío Segundo se acercó a la puerta de la cocina, echó un vistazo y soltó, medio en broma, medio en serio: «Las nueras de ahora están acostumbradas a trabajar en oficinas. Es normal que se sientan torpes en la cocina». Todos los de fuera volvieron a reír. La risa no era fuerte, pero fue suficiente para hacerme sentir más como un entretenimiento que como parte de la familia. Volví a la olla, intentando terminar cada plato. Pero Beatriz no me dejaba en paz. Justo después de que sazonara, cogió una cuchara y removió con fuerza diciendo: «Uf, esto va a estar sosísimo». Intenté recuperar la cuchara, pero ella la dejó caer con fuerza, salpicando caldo por todas partes. Y luego se giró para culparme. «¿Lo ves? Has manchado toda la cocina. ¿Qué forma de cocinar es esta tan desordenada?». Me quedé paralizada unos segundos. Había sido ella quien lo había derramado, pero la culpable seguía siendo yo. Miré la encimera salpicada. Miré a Beatriz con su sonrisa de superioridad y miré a Isabel, que seguía con los brazos cruzados en silencio. Ninguna de las dos tenía la intención de ayudarme a limpiar. Solo se quedaron mirando, añadiendo un comentario más y esperando a que me pusiera aún más nerviosa. Lo que más me dolió en ese momento no fueron sus críticas, sino que, instintivamente, levanté la vista hacia el salón, y vi a Javier sentado allí. Lo había oído todo. Miró hacia la cocina una vez y luego volvió a bajar la vista hacia su vaso de agua, como si lo que ocurría aquí no tuviera nada que ver con él. No entró, no le dijo ni una palabra a su madre, no le pidió a su hermana que parara. Su silencio me heló hasta los huesos. En ese instante, entre el olor a comida, las risas ahogadas del salón y las miradas inquisitivas de mi suegra y mi cuñada, de repente comprendí algo con total claridad. Ya no estaba en una comida familiar. Me habían empujado al centro de una humillación pública, donde todos estaban tácitamente en el mismo bando, y a mí me habían acorralado hasta no dejarme salida. Estuve allí de pie unos segundos, con las manos mojadas, frente a la olla de sopa hirviendo a borbotones, y a mi espalda, esas miradas que se sentían como espinas clavándose en mi piel, el olor a sofrito, a gambas, a pescado, que debería evocar la calidez de una comida casera, pero en ese momento, solo sentía asfixia. Una asfixia que no venía del espacio reducido de la cocina, sino de la sensación de estar atrapada en un círculo invisible. Nadie me empujaba, pero todos esperaban a que cayera para regodearse. Justo cuando iba a coger el cucharón para probar la sopa y rectificar la sal, Beatriz se acercó a mi lado. No habló alto, solo se acercó lo suficiente para que su aliento rozara mi oído. Su voz, lenta y fría como una fina cuchilla. «Una tía como tú. Ni aunque te esfuerces toda la vida, llegarás a ser como yo». Mi mano se detuvo en el aire. El cucharón, al tocar el borde de la olla, emitió un sonido seco. Giré la cabeza y mi mirada se encontró con la de Beatriz. Por primera vez, no la esquivé. Y también por primera vez, miré detenidamente el rostro de la mujer que me llamaba cuñada, pero que nunca había mostrado en sus ojos ni un ápice de afecto. Algo acababa de cambiar en esa mirada entre nosotras. Ya no era la típica relación de superioridad, sino un desafío desnudo, tan descarado que no había necesidad de disimular. Beatriz, al ver que la miraba fijamente, sonrió con suficiencia. Esa sonrisa me heló la sangre. Era la sonrisa de alguien tan acostumbrado a pisotear a los demás que está convencido de que la persona bajo sus pies nunca se atreverá a levantarse. Justo en ese momento Isabel desde atrás dio un paso adelante. No preguntó qué acababa de decir su hija, ni le importó lo que yo estuviera pensando. Solo miró la cocina, me miró a mí, y soltó una frase con la misma indiferencia con la que se habla del tiempo. «La verdad es que te casaste para hacer bulto, porque no sirves para nada. Si hubiera sido antes, probablemente habría vuelto a agachar la cabeza».
Me habría tragado el nudo en la garganta y, por la noche, habría llorado a solas en el baño. Pero, no sé por qué, ese día las palabras de ambas ya no eran simples críticas. Eran como una mano áspera que me apretaba la garganta, concentrando toda la paciencia de 3 años en un solo instante. 3 años. 3 años saliendo temprano y volviendo tarde, pero siempre encargándome de la comida. 3 años intentando aprender nuevos platos solo para complacer a mi suegra. 3 años aguantando desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, desde miradas de desprecio hasta comentarios hirientes delante de extraños. Solía pensar que si era lo suficientemente trabajadora, amable y tolerante, tarde o temprano reconocerían mi valía. Pero, de pie en esa cocina entendí que hay personas que, cuanto más cedes, más creen que tienen derecho a pisotearte. Miré la olla de sopa frente a mí, la superficie ligeramente espesa, con pequeñas burbujas subiendo y estallando sin cesar. El sonido del hervor era constante, pero en mi cabeza, algo acababa de estallar. Volví a levantar la vista hacia ellas dos. Una de pie con los brazos cruzados, la otra con una sonrisa de suficiencia, ambas esperando a que me pusiera nerviosa, a que me temblara la mano, esperando otro error para tener una nueva excusa para criticarme delante de los parientes. Y en ese preciso instante, una idea cruzó mi mente, rápida, afilada, audaz y peligrosa. Incluso yo misma sentí como si alguien me hubiera empujado más allá de un límite al que hasta entonces me había aferrado para no cruzar. ¿Querían humillarme? Pues les daría un espectáculo memorable. En cuanto apareció esa idea, mi corazón latió tan fuerte que parecía que cualquiera que estuviera cerca podría oírlo. Pero, extrañamente, mi rostro se mantuvo sereno, terriblemente sereno, la calma de quien ha sido acorralado, de quien ha sido presionado tanto tiempo que ya no siente miedo. No dije nada. Simplemente me giré en silencio y abrí el pequeño armario debajo de la encimera. Dentro había varios paquetes de especias que había preparado por la mañana. Mi mano tocó un paquete de sal, uno lleno, todavía intacto. Lo cogí. Cada movimiento era lento, tan natural que si alguien no se fijaba bien, pensaría que simplemente estaba sazonando como de costumbre. Detrás de mí, Beatriz soltó un bufido frío. Hagas lo que hagas, hazlo rápido, que los invitados esperan. No te pongas a hacer tonterías. No respondí. Mis dedos recorrieron el borde del paquete de sal y lo abrí de un tirón. La bolsa se abrió de golpe. En ese instante, no me di ni un segundo más para pensar. Si pensaba, podría detenerme. Si dudaba, podría volver a ser la de antes. Esa persona que siempre se decía a sí misma que tenía que aguantar un poco más. Pero esta vez, no iba a aguantar más. Incliné la mano y la sal blanca cayó a chorros en la olla de sopa. No un pellizco. No una cucharada. Sino el paquete entero. La sal cayó directamente sobre el líquido hirviendo, disolviéndose tan rápido que apenas dejó rastro, salvo por una efímera estela blanca. Todo ocurrió en unos pocos segundos, unos breves segundos, pero para mí, fue como el momento en que la última cuerda dentro de mí se rompió. Oí claramente el jadeo de Beatriz a mi espalda, como si no entendiera lo que acababa de hacer. Isabel también se quedó paralizada. Probablemente ninguna de las dos esperaba que me atreviera a hacer algo así, justo delante de ellas. En su propia cocina. El día que había invitados, dejé el paquete vacío sobre la encimera, cogí el cucharón y removí la sopa, con un gesto lento, como si no hubiera pasado nada. El líquido se arremolinó suavemente y volvió a la normalidad. La sopa seguía hirviendo. La cocina seguía igual. Pero algo había cambiado por completo. Yo. Me giré para mirar a las dos mujeres que estaban detrás. Esta vez, mis labios no estaban apretados. Sonreí. Una sonrisa leve, pero hasta yo misma noté que en ella ya no quedaba ni rastro de paciencia. Entonces dije, con una voz tan tranquila que resultaba escalofriante: ya está. Seguro que está bien sabrosa. Y justo en ese momento, desde el salón, se oyó la voz fuerte de un pariente. ¿Ya está listo? Tenemos mucha hambre. Y yo, con el cucharón aún caliente en la mano, con la vista fija en la olla de sopa, sabía perfectamente que, a partir de ese instante, la comida de hoy ya no sería una comida normal. Serví la sopa en una sopera de porcelana blanca, con una mano tan firme que hasta a mí me sorprendió. La sal se había disuelto por completo. El caldo estaba claro y, a simple vista, no se diferenciaba de una sopa normal.
Si uno no lo supiera de antemano, nadie adivinaría que detrás de esa apariencia decente se escondía una bofetada directa a la crueldad de toda una familia. Coloqué la sopera en una bandeja junto a los otros platos y la llevé al comedor. Allí, casi todos estaban ya sentados a la mesa. Los parientes seguían charlando y riendo animadamente, como si de verdad fuera una comida familiar cálida y acogedora. Isabel estaba sentada a la cabecera de la mesa, con la espalda recta y manteniendo su habitual aire de superioridad. Beatriz se sentó a su derecha, lanzándome miradas de vez en cuando, con un poco de sospecha, pero sobre todo con su desdén de siempre. Fui colocando cada plato en la mesa, sin prisa pero sin pausa. La merluza en el centro, el pollo asado cerca del tío segundo, la ensaladilla al alcance del suegro, y la sopera la coloqué deliberadamente justo delante de Isabel. Después de ponerla ajusté ligeramente el cucharón para que quedara recto, como una nuera muy atenta a los detalles. Mi calma en ese momento pareció molestar aún más a Beatriz. Miró la sopera y, con una sonrisa irónica, soltó un comentario medio en broma, medio envenenado. La sopa de hoy debe de estar deliciosa. El esfuerzo de mi cuñadita. Los parientes rieron, sin saber lo que se escondía detrás de esas palabras. Yo simplemente me senté en mi sitio al final de la mesa. El lugar que había ocupado durante los últimos 3 años, una posición no demasiado lejana para poder levantarme a por más agua o más platos, pero lo suficientemente alejada para que nadie se preocupara por mis sentimientos. Isabel cogió su cuenco y, con voz ceremoniosa, dijo: «Venga, a comer, que los invitados no esperen más o dirán que en esta casa somos lentos». Dicho esto, le sirvió al tío segundo un trozo de merluza y a mi suegro medio cuenco de sopa. Beatriz, por su parte, ya había cogido su cuenco y metido el cucharón en la sopera. Se sirvió un poco y luego me miró, con una sonrisa desafiante. «¿No te sirves? Siendo el plato que has cocinado, deberías probarlo la primera». Levanté la vista y la miré directamente, con voz serena. «Comed vosotros primero. Yo puedo esperar». Mi respuesta no tenía nada de particular, pero precisamente por ser tan tranquila, Beatriz se quedó desconcertada un momento. Quizás esperaba que me pusiera nerviosa o que, al menos, mostrara algo de inquietud. Pero no lo hice. Me quedé sentada, quieta, con las manos en el regazo, mirando la comida como si yo también estuviera esperando a ver qué pasaba. Javier estaba sentado en diagonal, frente a mí. Desde que salí con la bandeja, noté que me había mirado varias veces. No sé si porque me veía extraña o porque el ambiente en la mesa hoy era más tenso de lo normal. Cogió su cuenco y lo volvió a dejar. Finalmente preguntó en voz baja, lo suficiente para que solo yo lo oyera. «¿No comes?» Me giré hacia él. Su rostro mostraba la misma expresión de siempre. Una mezcla de preocupación, cautela y ganas de preguntar más, pero con miedo a que los demás se dieran cuenta. Lo miré unos segundos y luego respondí, manteniendo una expresión normal: «Come tú. Hoy he cocinado yo». La frase fue ligera, sin enfado ni rencor, pero no sé por qué. Al decirla sentí la garganta un poco seca, porque solo yo sabía que esa frase, que sonaba tan inofensiva, era en realidad un cuchillo ya colocado sobre la mesa. Los parientes empezaron a comer. El tío segundo elogió el color de la merluza. La tía cuarta comentó que el pollo estaba muy bien asado, con la piel dorada y uniforme. A primera vista, el ambiente era normal, incluso más animado que otras veces por la presencia de invitados. El chocar de los cubiertos, las voces invitando a servirse, el ligero chirrido de una silla al moverse. Todo se mezclaba en una escena demasiado familiar, pero solo yo sabía que esa normalidad era tan frágil que un simple toque la haría añicos. Isabel aún no había empezado a comer. Tenía la costumbre de dejar que los demás empezaran primero, como para mantener su estatus de matriarca. Un momento después, cogió la cuchara y removió ligeramente la sopa en su cuenco. Observé cada uno de sus movimientos. La cuchara, al tocar el borde del cuenco, emitió un sonido casi imperceptible. Se sirvió una cucharada moderada, sopló un poco y se la llevó a la boca. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. En cuanto Isabel probó la sopa, sus cejas se arquearon ligeramente. Fue rápido, pero lo vi. Su garganta se contrajo. Las comisuras de sus labios se quedaron rígidas y su brazo, sosteniendo la cuchara, se detuvo en el aire un segundo más de lo normal. Ya no era la cara de alguien probando un plato, sino la de alguien que acaba de tragar algo que supera toda imaginación.
Pero Isabel era Isabel. Delante de los parientes, no podía permitirse perder la compostura. Vi claramente cómo se esforzaba por tragar. Su cuello se movía con dificultad. Como si la sopa no fuera sopa, sino una piedra salada que le obligaban a pasar por la garganta. Su cara no palideció del todo, pero la piel alrededor de su boca se tensó, y su mirada se ensombreció visiblemente. Dejó la cuchara muy suavemente, tan suavemente que cualquiera que no estuviera atento pensaría que estaba comiendo con normalidad, pero me di cuenta de que sus dedos se aferraban al borde del cuenco. Un pequeño gesto que revelaba cuánto se estaba conteniendo. Beatriz, a su lado, al ver la reacción de su madre, la miró, pero sin entender qué pasaba. Los demás parientes seguían comiendo. Nadie se había dado cuenta. Y yo seguía sentada en silencio al final de la mesa, con la espalda recta y la mirada fríamente tranquila. No cogí los cubiertos, no me serví sopa, no toqué nada. Solo observaba en silencio cómo Isabel se esforzaba por tragar la primera cucharada para mantener las apariencias delante de los invitados. En ese momento supe que esta comida había empezado a desviarse de su curso normal. Y el sabor salado de esa sopa era solo la primera señal. Justo después de que Isabel tragara la primera cucharada, nadie más en la mesa había notado nada extraño. Los parientes seguían sirviéndose. Uno elogiando la merluza. Otro preguntando a Javier por el trabajo. Otro comentando que la casa se veía más arreglada últimamente. Solo yo, sentada en silencio al final de la mesa, no apartaba la vista de la sopera, como si esperara algo que, tarde o temprano, tenía que ocurrir. Y, a los pocos segundos, la segunda persona se detuvo. Fue el tío segundo. Acababa de servirse una pequeña cucharada de sopa y se la había llevado a la boca. Apenas había tragado la mitad cuando su rostro se arrugó. Intentó disimular y no decir nada, pero la mano que sostenía la cuchara se detuvo en el aire y luego la bajó lentamente. Vi cómo miraba de reojo a Isabel, quizás pensando que se había equivocado al probar o que su paladar le fallaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, la tía cuarta, sentada enfrente, también probó un sorbo. Esta vez, la reacción fue aún más evidente. La tía cuarta tosió de golpe y cogió rápidamente el vaso de agua que tenía al lado. Todos en la mesa se giraron para mirarla, mientras tragaba con dificultad y hacía una mueca. Finalmente no pudo contenerse y soltó: ¿Por qué está tan salada la sopa? Esa frase fue como una aguja que pincha un globo tenso suspendido sobre la mesa. El ambiente, que hasta entonces intentaba mantener una falsa alegría, se congeló de repente. Los cubiertos a medio camino se detuvieron. Las conversaciones cesaron. El comedor quedó tan en silencio que se podía oír el zumbido del ventilador del techo y el ligero tintineo de una cuchara contra un cuenco. 1 segundo. 2. 3. Entonces, Isabel no pudo más. Dejó caer el cuenco sobre la mesa con un golpe seco, perdiendo por completo la compostura que intentaba mantener. Su cara se puso roja de ira y su voz, afilada, se dirigió directamente a mí. ¿Pero qué forma de cocinar es esta? Apenas terminó de gritar. Beatriz, como si recibiera una señal, se levantó de un salto. Apoyó una mano en el borde de la mesa y con la otra me señaló directamente. Ya decía yo que era una inútil, pero se empeña en cocinar para dejarnos en ridículo delante de toda la familia. Los parientes se miraban entre sí, desconcertados, pasando la vista de Isabel a Beatriz y luego a mí. Algunos con la boca entreabierta, otros frunciendo el ceño, otros dejando los cubiertos con torpeza, sin saber si quedarse o levantarse. La comida, que hace un momento era un escenario para sus burlas veladas, ahora se había convertido en una confrontación abierta, tan descarada que nadie podía seguir fingiendo cortesía. Pero, extrañamente, en ese preciso instante, me sentí más tranquila que nunca. No me levanté de golpe, no lloré, no me justifiqué ni me disculpé apresuradamente como siempre. Seguí sentada en mi sitio, con las manos sobre el regazo, la espalda recta y una mirada tan serena que mi propia calma hizo que los que me miraban se detuvieran. Javier fue quien realmente entró en pánico. Lo vi girarse completamente hacia mí, con los ojos llenos de confusión y ansiedad, como si intentara descifrar si la persona que tenía delante seguía siendo la misma esposa sumisa de siempre. Sus labios se movieron, pero antes de que pudiera decir nada, Beatriz continuó, con voz tensa: ¿Por qué te quedas ahí callada? ¿No oyes lo que te pregunta mi madre? Esto está tan salado que es incomible. Lentamente levanté la cabeza.
No miré a Beatriz primero, ni a Javier. Miré directamente a Isabel, la mujer que, hacía unos minutos, estaba en la cocina con los brazos cruzados, diciéndome que no servía para nada. Ahora estaba sentada allí, con una expresión de humillación, rabia y frustración por no poder mantener las apariencias delante de los parientes. Y entonces hablé, sin levantar la voz, sin gritar, sin recalcar cada palabra, pero con una claridad cristalina en cada sílaba. ¿Salada? Pensé que a todos les gustaba la comida con mucho sabor. La frase cayó sobre la mesa como un martillo. Nadie pudo responder de inmediato. Beatriz se quedó de piedra, con el dedo todavía apuntándome, pero con el rostro desencajado por la incredulidad. Isabel abrió la boca y la volvió a cerrar, como si no pudiera creer que la nuera que siempre había agachado la cabeza se atreviera a decir algo así delante de todos. El tío segundo me miró a mí y luego a Isabel, con una expresión completamente diferente. La tía cuarta todavía sostenía el vaso de agua, con los labios temblorosos. El silencio ya no era la incomodidad de una comida arruinada. Era un asombro real. Asombro por la sopa salada. Pero, más aún, asombro por mí. Sabía lo que estaban pensando. Que era una impertinente. Que lo había hecho a propósito. Que finalmente estaba mostrando mi verdadera cara. No tan dócil como parecía, pero esos pensamientos me produjeron una risa fría que me recorrió la espalda. Durante 3 años, cuando me hablaban con dureza, me trataban como a una sirvienta y se burlaban de mí en cada comida. A nadie le pareció excesivo. Y ahora que respondía con una sola frase, todos me miraban como si fuera una extraña. Javier fue quien finalmente habló, en voz baja pero urgente. «Lucía, ¿qué estás diciendo?» Me giré hacia él. En sus ojos había una confusión que rayaba en la impotencia. Quizás aún no entendía lo que estaba pasando. O quizás lo entendía, pero no quería creerlo. No le respondí de inmediato. Solo lo miré un momento, y luego volví a dirigir la vista a la mesa. Y fue entonces cuando un pequeño detalle que nadie había notado salió a la luz. Desde el principio de la comida, no había tocado los cubiertos. Mi plato de arroz estaba intacto, mi cuenco de salsa también. Y de la sopa salada, no me había servido ni una cucharada. Simplemente me había sentado allí, observando en silencio cómo todos comían. Cómo cada uno probaba la sopa que yo misma había cocinado. Mientras yo no tocaba ni un bocado. La tía cuarta fue la primera en darse cuenta. Frunció el ceño, miró mi plato y soltó. «Oye, ¿Lucía no ha comido nada en todo este rato?» La pregunta hizo que todas las miradas se dirigieran a mi sitio. El plato intacto, los cubiertos paralelos, todo era demasiado evidente, y esa evidencia hizo que el ambiente, ya tenso, se tensara aún más. No me expliqué ni lo negué, solo esbocé una ligera sonrisa. Una sonrisa muy sutil. Suficiente para que los que me miraban entendieran que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Y en la mesa, finalmente, nadie pudo mantener la compostura, porque en ese momento empezaron a comprender que la sal en la sopa no había sido un accidente, sino algo completamente diferente. La primera bomba acababa de estallar. Apenas terminó la pregunta de la tía cuarta, la mesa pareció quedarse sin aire. Ya nadie podía fingir indiferencia. Todas las miradas se centraron en mí, luego en la sopera. Y de nuevo en Isabel y Beatriz. El ambiente asfixiante de antes se había transformado en un silencio pesado, como si una sola palabra más pudiera hacer que todo explotara. Y quien lo hizo explotar fue Isabel. Golpeó el cuenco contra la mesa con tal fuerza que la sopa salpicó. Su voz aguda y estridente me hirió los oídos. «Lo has hecho a propósito, ¿verdad? ¿Has echado el paquete entero de sal?» Al soltar esa frase, los parientes me miraron con asombro. Nadie esperaba que ella dijera algo así, tan directamente, delante de todos. Pero, consumida por la rabia y la humillación, había perdido por completo su habitual compostura. Lentamente, levanté la cabeza. Por primera vez en 3 años como nuera, la miré directamente a los ojos, sin esquivar la mirada, sin agachar la cabeza. En sus ojos ardía la furia. En los míos, ya no había miedo, solo una frialdad absoluta. Dije, lentamente, con cada palabra clara. «Solo he hecho lo que mamá y mi cuñada me enseñaron. Que la comida tiene que estar bien sabrosa para que guste». La mesa se quedó en silencio sepulcral. Oí claramente cómo alguien aspiraba aire con fuerza. El tintineo de una cuchara al caer en un cuenco. El chirrido de una silla al moverse por la sorpresa.
Si antes pensaban que había sido un descuido, esta frase había destrozado cualquier disimulo. Ya no era un accidente, ni la sumisión habitual de Lucía. Beatriz fue la primera en saltar. Se levantó de un brinco, la silla chirrió estridentemente contra el suelo, y se abalanzó hacia mí. Insolente, ¿te atreves a faltarle el respeto a mi madre? Su cara estaba roja de ira, sus labios temblaban de rabia. Probablemente nunca imaginó que llegaría el día en que yo me atreviera a decir algo así delante de todos. Pero ya no me quedé sentada. Me levanté, sin prisa, sin precipitación. Me levanté. Aparté la silla y miré fijamente a Beatriz. Esta vez, mi voz ya no era suave y uniforme. Era fría, cortante y afilada. ¿Soy insolente o es que estáis tan acostumbrados a tratarme como a una criada que os extraña? Apenas terminé, el tío segundo, al otro lado de la mesa, dejó escapar un «¡Eh!». Alguien agachó la cabeza como queriendo evitar la escena, mientras otros me miraban fijamente. Sin poder creer que la persona que tenían delante fuera la misma nuera que siempre respondía con un sí y un vale. Sabía lo que pensaban. Que había cambiado demasiado rápido. Que era una déspota. Que estaba exagerando por un plato de sopa. Pero solo yo sabía que hoy no se trataba de la sopa. Eran 3 años de humillaciones acumuladas en un solo momento. 3 años de indirectas, de menosprecios, de ser tratada como una sombra en esta casa. Y hoy, no pensaba seguir siendo una sombra. Desde el fondo de la mesa, un pariente murmuró algo. Pero en ese silencio, todos lo oyeron. Esta nuera hoy está muy diferente. No supe si era una crítica o una sorpresa, pero solo sirvió para tensar aún más el ambiente. Javier, en ese momento, entró en pánico de verdad. Se levantó de un salto, se acercó rápidamente, y me agarró de la muñeca. «Lucía, cálmate». Su voz era baja, apresurada, con un tono suplicante, como si con solo hacerme sentar pudiera hacer que todo volviera a la normalidad. Pero ya era demasiado tarde. La época en que bastaba con que él dijera «aguanta un poco» para que yo apretara los dientes y me lo tragara todo, había terminado en el momento en que eché la sal en la sopa. Miré su mano apretando la mía. Esa mano que una vez me hizo sentir segura cuando éramos novios, ahora solo me provocaba un vacío inmenso. Aparté su mano, no con brusquedad, pero con una firmeza que lo dejó paralizado. Lo miré directamente a los ojos. He estado calmada durante 3 años. ¿Y cuál ha sido el resultado? Javier se quedó helado. Sus labios se movían pero no salía ninguna palabra. Probablemente era la primera vez que le hablaba así, tan directamente, delante de toda la familia. Y también la primera vez que se veía obligado a enfrentar la verdad. Que su propio silencio había alimentado todo esto. Isabel, en ese momento, también se había levantado de un salto. Me señaló con el dedo. Su voz temblaba de ira y humillación. «Esta casa no es para una nuera insolente como tú». En otros tiempos, oír esa frase me habría hecho temblar las piernas. Siempre había temido que me tachara de insolente. Porque una vez que ella lo sentenciaba, ante los ojos de todos, yo me convertía en la culpable. Pero hoy, solo me pareció ridículo. Miré a mi alrededor. Mi suegro, sentado, rígido, con el rostro sombrío. Los parientes, sin atreverse a intervenir, pero con una mirada diferente, ya no de complicidad y burla, se estaban dando cuenta de que no se trataba de una nuera que armaba un escándalo sin motivo. Era alguien que había sido presionada durante demasiado tiempo, hasta el punto de no estar dispuesta a aguantar más. Me volví hacia Isabel y, muy lentamente, sonreí. Una sonrisa breve, pero hasta yo misma la sentía afilada como una navaja recién desenvainada. Entonces, hoy vamos a dejar las cosas claras. Apenas terminé, vi cómo el rostro de Isabel cambiaba de color. Beatriz también se quedó paralizada. Javier estaba inmóvil junto a la mesa. ¿Y yo? Por primera vez en 3 años, ya no me sentía pequeña en esa casa. Sabía que, a partir de ese momento, esta comida no se detendría en una sopa salada. Todo lo que había sido reprimido durante tanto tiempo, ellos mismos lo habían forzado a salir. Y no iba a permitir que nadie lo volviera a esconder. Apenas terminé la frase, la mesa seguía en un silencio absoluto. Nadie sabía qué era lo que quería dejar claro. Pero solo con mirar mi cara, todos sintieron que ya no iba a retroceder. Isabel, de pie a la cabecera, mantenía el brazo extendido, señalándome, pero su aire de superioridad se había desvanecido.
Quizás por primera vez se daba cuenta de que la nuera a la que siempre había silenciado hoy no solo iba a replicar para desahogarse. Metí la mano en el bolsillo de mi vestido y lentamente saqué el móvil. Un gesto insignificante, pero suficiente para que Beatriz se detuviera. Su mirada pasó rápidamente de mi móvil a Isabel. No se dijeron nada, pero ese cruce de miradas me hizo saber que empezaban a sospechar que algo no iba bien. Desbloqueé la pantalla. Pulsé un par de veces y dejé el móvil sobre el borde de la mesa. El volumen no era alto, pero en esa habitación contenida, cada sonido era nítido y escalofriante. Tras un par de segundos de estática, la voz de Beatriz resonó, clara y chillona, que luego mamá y yo la criticamos para que quede en ridículo delante de los parientes. El ambiente se congeló. Los parientes, que hasta entonces se mantenían erguidos, se quedaron paralizados. Alguien que se estaba llevando un vaso a los labios se detuvo a medio camino. Otro dejó caer los cubiertos sobre la mesa sin darse cuenta. El tío segundo abrió los ojos como platos, mirando a Beatriz y luego a Isabel, como si quisiera confirmar que había oído mal. Pero nadie había oído mal. La frase era demasiado clara, demasiado cruda como para admitir ninguna excusa. Beatriz palideció al instante. Vi cómo le temblaba el labio, su mano se cerró en un puño. Isabel, por su parte, parecía haber recibido un cubo de agua fría en la cara. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco céreo en un instante. Balbuceó. Su voz ya sin la firmeza de antes. Esto es un montaje tuyo. No le respondí de inmediato. Solo la miré unos segundos, y luego pulsé de nuevo la pantalla. La segunda grabación comenzó. Esta vez no era la voz de Beatriz, sino la de Isabel inconfundible. La misma voz lenta y condescendiente, como si estuviera dando una orden trivial. Una nuera de este tipo solo sirve para hacer recados. No dejes que tenga ni voz ni voto. Apenas terminó la frase, la tía cuarta exclamó, sin poder contenerse. Isabel, ¿de verdad dijiste eso? Su voz no era alta, pero estaba llena de asombro. El asombro de quien descubre que detrás de las lecciones de moral y las apariencias se esconden el cálculo y el desprecio. Isabel se giró bruscamente hacia ella. Intentó decir algo, pero se atragantó. Probablemente nunca imaginó que las palabras que había dicho en la cocina o en su habitación saldrían a la luz en medio de una comida familiar. Los parientes se miraron entre sí. La complicidad burlona del principio había desaparecido por completo, reemplazada por la incomodidad, el malestar y la vergüenza, porque la persona a la que antes habían ayudado a criticar, ahora resultaba ser la artífice de toda la farsa. Yo permanecía sentada, con la espalda recta y las manos sobre la mesa. No necesité decir mucho más. Esas dos grabaciones hablaban por mí. Demostraban que esta comida, desde el principio, no había sido casual. No era la historia de una nuera torpe a la que se le corregía, sino un montaje para humillarme delante de los parientes. Beatriz fue la primera en perder los estribos. Se abalanzó hacia mí, con la cara roja y la voz estridente. ¿Te atreves a grabarme? Eres una arpía. El grito sobresaltó a todos. Pero esta vez nadie la secundó. Porque la que estaba mostrando su peor cara no era yo. Levanté la vista y la miré fijamente. En mi interior ya no sentía la rabia contenida de antes. Era una frialdad tan intensa que cada palabra que pronunciaba salía clara y precisa. Sin temblor. Sin titubeos. Solo me estoy protegiendo. Porque aquí nadie más lo hace. Tras decir esto me giré hacia Javier. Seguía en el mismo sitio, como si estuviera clavado en el suelo. Su rostro estaba visiblemente pálido. Su mirada pasó de la confusión al asombro, y finalmente se detuvo en una impotencia absoluta. Quizás era la primera vez que oía tan claramente, sin rodeos, y no a través de mis quejas nocturnas, lo que su madre y su hermana decían de su esposa. Hablaban de mí como de un objeto. Para hacer recados, sin voz ni voto. Para dejarla en ridículo. Esperé a que dijera algo. Una sola palabra. Una palabra para admitir que su madre y su hermana se habían pasado. Una palabra para reconocer que yo no me inventaba las cosas. Pero no dijo nada. Javier se quedó helado, con los labios apretados y los brazos caídos. Su silencio en ese momento ya no era indiferencia. Era otra bofetada, más dolorosa que cualquier insulto. Porque demostraba que, incluso cuando la verdad salía a la luz, él seguía sin tener el valor de ponerse de mi lado. Isabel miró a su hijo, luego a mí, y después al móvil que seguía encendido sobre la mesa. Beatriz respiraba agitadamente, con los hombros subiendo y bajando por la rabia. Pero por mucho que se enfadaran,
Por mucho que quisieran gritar o disimular, todo había quedado al descubierto. Y yo sabía muy bien que a partir de ese momento su derecho a sermonearme, a criticarme, a humillarme delante de los parientes, ya no estaba intacto. Mientras la habitación seguía sumida en el silencio provocado por las grabaciones, cogí lentamente el móvil, apagué la pantalla y lo dejé a un lado. Sabía que con eso bastaba para que perdieran la cara delante de los parientes. Pero para mí no era suficiente. Si hoy me había obligado a erguirme en esta casa, no iba a contar solo la mitad de la verdad para que luego ellos pudieran darle la vuelta, negarlo todo y reducirlo a un simple problema de mujeres en la cocina. Miré a mi alrededor. Mi voz lenta y clara, cada palabra resonando sobre la mesa. ¿Creéis que todo esto es solo por la comida de hoy? La pregunta hizo que los parientes que se disponían a levantarse se detuvieran. El tío segundo frunció el ceño. La tía cuarta apretó el vaso de agua en su mano. Javier me miró como si fuera una desconocida. Ypsilon en Isabel y Beatriz. Lo vi claramente. Ambas se tensaron al unísono. Me agaché y cogí una carpeta marrón que había dejado junto a mi silla al principio de la comida. La carpeta no era muy gruesa, pero el sonido de los papeles rozándose en el silencio era agudo y desagradable. Saqué un fajo de papeles y lo dejé caer con un golpe seco en medio de la mesa, justo al lado de la sopera salada que nadie se había atrevido a tocar de nuevo. Isabel miró fijamente los papeles, su voz ya perdiendo la calma. ¿Qué más te traes entre manos? No la miré. Simplemente abrí la primera hoja. Era el extracto de mi cuenta bancaria de los últimos 3 años. La segunda, el historial de transferencias periódicas. La tercera, una fotocopia de un contrato de préstamo al consumo. Fui colocando cada hoja sobre la mesa, como quien presenta pruebas en un juicio donde el acusado no tiene escapatoria. Luego dije, con una voz que, aunque no era alta, sonaba contundente: ¿dónde ha ido a parar todo mi sueldo durante los últimos 3 años? Seguro que mamá y mi cuñada lo saben muy bien. Apenas terminé, la mesa se llenó de murmullos. Isabel reaccionó casi al instante. Tan rápido que supe que ya tenía preparada esa respuesta desde hacía tiempo. Dijo, con voz tensa, el dinero que dabas era para los gastos comunes. Vivir en esta casa, la comida, la luz, el agua, la compra. ¿O crees que no cuesta dinero? Me giré para mirarla. Esta vez, no sonreí de inmediato. Solo la miré fijamente, el tiempo suficiente para que se sintiera incómoda. Luego, esbocé una sonrisa. ¿Gastos comunes o para pagar las deudas de Beatriz? La frase cayó como una bomba. Todas las miradas se dirigieron a Beatriz. La forma en que se sobresaltó en un instante lo dijo todo. Su rostro, que antes estaba rojo de ira, palideció por completo. Sus labios se movieron, pero no articuló palabra. Isabel se giró hacia su hija y luego de nuevo hacia mí, intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Qué deudas? No le respondí de inmediato. Cogí otra fotocopia y la levanté lo suficiente para que los que estaban cerca pudieran leer el encabezado. Contrato de préstamo al consumo. A nombre de Lucía García. La dejé en medio de la mesa, presionando con el dedo sobre mi nombre, y recalqué cada palabra. 80.000 euros de un préstamo a mi nombre. ¿Quién los ha usado? Dios mío, exclamó la tía del rincón. El tío segundo casi se levanta de golpe, la silla chocó detrás de él. ¿Esto es verdad? Ya nadie mantenía las formas. De una comida familiar, la situación había pasado a ser una revelación tan cruda que todos se sentían en medio de algo peor que una simple discusión. Javier se abalanzó, cogió los papeles de la mesa y los leyó rápidamente. Vi claramente cómo le temblaba la mano. Levantó la vista, mirándome a mí y luego a Beatriz. Lucía, ¿qué es esto? Me reí con amargura. Esa pregunta debería haberla hecho hace mucho tiempo. En las noches en que me quedaba despierta cuadrando mis cuentas. En los meses en que mi cuenta bancaria se vaciaba sin dejar ni un euro de ahorro. En las veces que recibí a llamadas amenazantes de desconocidos. Pero no. Nunca preguntó. O peor, no quiso preguntar. Le quité los papeles de la mano y los puse directamente delante de Beatriz. Explícalo tú. O lo digo yo para que acabemos antes. Beatriz ya no tenía su habitual aire desafiante. Retrocedió medio paso. Su voz sonó débil y extraña. Solo lo pedí prestado un tiempo. Me incliné ligeramente hacia adelante, mirándola fijamente. ¿Prestado? Y entonces me reí. Una risa que hasta a mí me sonó amarga y salada.
prestado durante 3 años, sin devolver nada, y encima queriendo convertirme en la que paga tus deudas. La habitación volvió a quedar en silencio. Isabel golpeó la mesa. Mide tus palabras. En una familia, es normal ayudarse en los momentos difíciles. Me giré hacia ella al instante. ¿Ayudarse? Ayudarse es pedirlo. Ser sincera. Firmar un papel. Pero esto es usar mi nombre para pedir un préstamo, usar mi sueldo para pagarlo y que cuando llamen los acreedores, sea yo la que tenga que dar la cara. ¿Eso es ayudarse o cavarme una tumba? La pregunta dejó a Isabel sin palabras. Los parientes se miraron entre sí. Ya nadie se atrevía a ponerse de su lado. Porque el asunto ya no era una suegra criticando a su nuera o una cuñada acosando a otra. Era dinero, papeles, deudas, algo que podía arrastrar a una persona decente a la ruina. Miré los papeles uno a uno y continué, lentamente, cada palabra como un corte en la piel. Durante 3 años, cada mes, pensaba que estaba siendo demasiado austera. Recorté en mis compras, en el dinero que enviaba a mi madre, hasta en las cosas más pequeñas para mí. Creía que estaba cuidando de esta familia. Resulta que estaba deslomándome para pagar la codicia de mi cuñada. Beatriz negaba con la cabeza, sus ojos ya rojos, no sé si de rabia o de miedo. No es verdad. No es como piensas. La interrumpí. Entonces, ¿cómo es? Dilo. Dilo delante de toda la familia. Explica por qué mi firma está en 3 préstamos, por qué el dinero de mi cuenta iba a parar a tus deudas, por qué cada vez que llegaba el plazo de pago, tu madre me pedía más dinero para gastos. Cada frase que lanzaba impedía que nadie pudiera interrumpirme, y en ese momento supe que la sopa salada de antes solo había sido el principio. Lo que realmente los dejó de piedra no fue un plato arruinado, sino que finalmente yo había destapado su fachada de decencia, exponiendo ante todos lo que me habían estado haciendo en secreto durante 3 años. Cada frase que lancé hizo que la habitación, ya asfixiante, pareciera incendiarse. Ya nadie mantenía una actitud pasiva. Los parientes comenzaron a mirarse entre sí, uno frunciendo el ceño, otro suspirando, otros murmurando en voz baja. La verdad que acababa de revelarse ya no era una simple disputa familiar. Había llegado al dinero, a los documentos, a las deudas, al abuso. Y una vez que se tocan esos temas, la gente ya no puede reírse. El tío, la persona de más edad en la mesa, que había permanecido en silencio hasta entonces, de repente golpeó la mesa con tal fuerza que los platos y cubiertos temblaron. Su voz era ronca pero firme. Hacer las cosas así es una estafa. La frase resonó, y nadie se atrevió a contradecirle. Porque todos sabían que había dicho exactamente lo que estaban pensando, pero no se atrevían a nombrar. Isabel, sintiéndose acorralada, no se dirigió a los parientes para explicarse, ni tuvo la lucidez para buscar una excusa. Se giró bruscamente hacia Javier y le gritó, como si descargara toda su frustración en su hijo. ¿Y tú qué haces ahí parado? Pon en su sitio a tu mujer. Nos está dejando en ridículo a todos. Toda su vida, probablemente, se había acostumbrado a que, con solo levantar la voz, todos se callarán. Yo solía callarme. Javier también, pero hoy, las cosas se habían salido de la órbita que ella creía controlar. Miré a mi marido. Su rostro estaba pálido, su frente perlada de sudor. Todavía sostenía los papeles que yo había tirado. Seguramente su mente era un caos. Por un lado, su madre, su hermana, la familia en la que había crecido. Por otro, yo. La verdad expuesta sin tapujos, imposible de ignorar. Y entonces, por primera vez en 3 años de matrimonio, se enfrentó a su madre. Su voz temblaba visiblemente, pero fue lo suficientemente clara para que todos la oyeran. Mamá, esta vez te has pasado. Solo una frase débil, tardía y temblorosa, como si ni él mismo creyera estar diciéndola. Pero para Isabel, fue una bofetada a la autoridad que había construido en esa casa. Lo miró con los ojos desorbitados, incrédula, y sin esperar un segundo, le dio una bofetada. El sonido resonó, agudo y seco, en medio de la mesa. Todos se quedaron helados. La cabeza de Javier se giró por el golpe. Sus gafas se deslizaron por la nariz. No emitió ni un sonido. Se quedó inmóvil, como petrificado. La tía Cuarta se llevó la mano a la boca, horrorizada. El tío se levantó de un salto, negando con la cabeza. Beatriz, entre el pánico y la rabia, se quedó junto a su madre, con la mirada perdida. Era evidente que ni ella esperaba que todo se desmoronara de esa manera.
Y yo, no sé por qué. Al ver a Javier recibir la bofetada, no sentí satisfacción, solo una frialdad inmensa, porque, finalmente, él estaba siendo tratado de la misma manera que yo había soportado en silencio durante tanto tiempo. Silenciado en el momento en que intentaba hablar. La única diferencia era que yo lo había aguantado durante 3 años, y él, solo una vez. Di un paso adelante, sin prisa, sin agresividad, pero ese paso hizo que la habitación se detuviera. Miré a Isabel y luego a cada uno de los presentes, mi voz se volvió grave, fría y decidida. Basta ya. Hoy no permitiré que nadie más me pisotee. Isabel se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. ¡Cállate! Pero esta vez no me callé. Me erguí. Miré a cada uno de ellos. Al tío, con su profunda decepción. A la tía Cuarta todavía atónita. A mi suegro sentado, rígido, como si le hubieran drenado la sangre. A Beatriz, aferrándose a una silla para mantenerse en pie. Y finalmente, a Javier, el hombre que tantas veces me había dicho: aguanta un poco. Hablé sin levantar la voz. Pero cada palabra cayó como una losa en medio de la habitación. Durante 3 años, he guardado silencio no por debilidad, sino por respeto a esta familia. Al terminar, oí un suspiro muy leve. Quizás porque lo entendieron, o quizás porque en ese momento comenzaron a atar cabos de todo lo que habían visto, oído, y a lo que se habían sumado sin pensar. Porque era cierto. En 3 años nunca había montado un escándalo, nunca me había enfrentado a mi suegra en medio de una comida. Nunca había llorado y me había quejado ante los parientes. Nunca había sacado papeles y pruebas para restregárselos a nadie. Había intentado preservar la dignidad de esta casa hasta el punto de tragarme mi propia amargura. Hice una pausa, la garganta seca, pero la voz firme. Luego continué, más despacio, más profundo, como para que cada uno lo oyera bien. Esas palabras cortaron el último hilo que me unía a la familia que una vez intenté considerar mi hogar. Vi el impacto en cada rostro. Isabel retrocedió medio paso, tambaleándose. No sé si de rabia o de conmoción. Beatriz abrió la boca para replicar, pero se atragantó. Javier se quedó quieto, mirándome sin poder decir una palabra. Quizás era la primera vez que entendía que ya no estaba en una posición en la que pudiera simplemente cogerme de la mano y susurrar tranquila para que todo volviera a ser como antes. El caos se desató de verdad. Algunos parientes se levantaron, unos negando con la cabeza, otros diciendo: Bueno, son cosas de familia. Mejor no nos metamos. La tía Cuarta apartó la silla, visiblemente incómoda. El tío soltó un bufido, apoyando las manos en la mesa como si quisiera decir algo, pero se contuvo. El sonido de las sillas arrastrándose, de los zapatos en el suelo, de los murmullos, todo se mezcló en un desorden caótico. La comida familiar que Isabel había organizado para humillarme se había desintegrado, implosionando desde dentro. Mi suegro en ese momento habló con voz ronca, pero ya sin la autoridad del anfitrión. Tranquilos todos, por favor. Nadie le hizo caso. A esas alturas, ¿quién podía mantener la calma? Y yo, en medio de ese caos, sentí una claridad mental extraña. Sabía que aún no había terminado. Los extractos bancarios, los contratos de préstamo, las grabaciones, solo eran el principio. Eran suficientes para desenmascararlos ante los parientes, para desgarrar la fachada de familia respetable que llevaban, pero no para poner punto final. Me agaché y cogí la carpeta que estaba junto a mi silla, un gesto pequeño. Pero yo sabía que era el momento de tocar lo más importante. La carta que me había guardado hasta el final. La carta que, si la jugaba, no les dejaría ninguna salida. Levanté la vista. Afuera, en el patio, se oía el ladrido de un perro. Dentro, los rostros estaban sumidos en el desorden, la humillación, el pánico. Y justo cuando la familia se desmoronaba en esa discusión, puse la mano sobre el último fajo de papeles de la carpeta y respiré hondo. Era hora de jugar mi última carta. Me puse de pie en medio de la habitación, todavía llena del murmullo de la discusión, el arrastrar de sillas y los parientes que, indecisos, se levantaban y se volvían a sentar. Lentamente, saqué de la carpeta otro juego de papeles. No eran muchos, pero estaban cuidadosamente guardados en una funda de plástico transparente. Los coloqué sobre la mesa, en el espacio vacío entre la sopera salada y los contratos de préstamo. Levanté la vista,
Miré a cada uno de ellos y dije con calma: «Hay algo que seguramente no sabéis». Nadie me interrumpió. Incluso Isabel se limitó a quedarse de pie, respirando agitadamente, con el rostro enrojecido, pero sin atreverse a gritar como antes. Quizás a estas alturas ya entendía que yo no era la nuera que se callaba tras unas cuantas frases. Cada vez que abría la boca, era para revelar algo aún más impactante. Abrí la funda y saqué el primer papel, mostrándolo a todos. Era una copia compulsada con su sello rojo, firmas y número de expediente. Mi voz era firme, ni alta ni baja. Esta casa, actualmente, está a mi nombre. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Si minutos antes el asombro venía acompañado de murmullos, esta vez no se oyó ni un solo sonido. El tío, que se apoyaba en el respaldo de una silla, se quedó petrificado. La tía Cuarta se quedó con la boca abierta, mirando el papel y luego a mí, incrédula. Mi suegro, que estaba sentado, se medio levantó y se quedó inmóvil. Javier parecía como si le hubieran drenado la sangre de la cara. Sus labios se abrieron sin poder emitir sonido. La primera en reaccionar, como siempre, fue Isabel. Casi gritó, con la voz rota: «Mientes». El grito fue agudo, entrecortado, ya sin la autoridad de la mujer que presidía la mesa. Sonaba más como el lamento de alguien que ve cómo el suelo se abre bajo sus pies sin tener a qué agarrarse. No discutí. Simplemente saqué el segundo documento compulsado y luego el tercero, colocándolos uno a uno frente a ella. Sellos, firmas, fechas, números de expediente. Todo era tan claro que no admitía réplica. Señalé la firma al final del documento. Mi voz era gélida. «Hace 3 años. Fuiste tú misma quien firmó la transmisión sin leerlo bien». Isabel se inclinó para mirar. Vi claramente cómo le temblaba la mano al tocar el borde del papel. Su rostro se contrajo y luego palideció gradualmente. Sabía que estaba recordando. No el texto exacto, sino su costumbre de firmar papeles. Durante años, cada vez que alguien le daba un documento, solo le echaba un vistazo rápido y firmaba. A veces eran papeles de una reforma, a veces del padrón, a veces del banco o del seguro. Siempre pensó que tenía el control de la casa y que no necesitaba desconfiar de nadie. Los parientes también empezaron a entender. La tía Cuarta balbuceó: «Pero, Isabel, ¿de verdad lo firmaste?». El tío frunció el ceño, mirando fijamente la firma y luego a Isabel, con una mezcla de asombro y reproche. Y Beatriz, desde que saqué esos papeles, vi cómo su rostro cambiaba. Su pánico ya no era sorpresa, era miedo real. Apoyé las manos en el borde de la mesa y continué. Cada palabra afilada como una navaja, destapando cada capa de falsedad en esa casa. Hoy no necesito que nadie me eche, porque tengo el derecho de invitaros a todos a salir de mi casa. La frase congeló de nuevo el ambiente. Si antes pensaban que solo estaba reaccionando con ira, a partir de ese momento todo había cambiado. Ya no era la víctima que se defendía, era la persona que, de pie en su propia casa, con documentos legales en la mano, reclamaba sus derechos con una calma y una determinación que les infundía miedo. Beatriz retrocedió un paso, chocando con una silla. Su voz tembló, distorsionada por el pánico. «No puede ser. Lo tenías todo planeado». Me giré para mirarla. A esa mujer que cada día, en la cocina, me criticaba por torpe, que en la mesa me miraba como a una sirvienta. Ahora me miraba como a alguien familiar y extraño a la vez, odioso y aterrador. Esbocé una leve sonrisa. No de triunfo, sino la de alguien que por fin no necesita ocultarse más. «Sí», dije, desde el día que supe que me estaban utilizando. No lo dije en voz alta, pero todos en la habitación lo oyeron. Recuerdo perfectamente ese día. El día que descubrí las inexplicables desapariciones de dinero de mi cuenta. El día que vi por primera vez mi nombre en un contrato de préstamo que no recordaba haber firmado. El día que me quedé en la oficina hasta el amanecer, comparando cada palabra, cada sello, cada movimiento bancario, hasta comprender que la familia por la que me había sacrificado me estaba convirtiendo silenciosamente en su avalista. Ese día empecé a recopilar extractos, a consultar a un abogado, a buscar todos los papeles viejos que Isabel me había dado a guardar en un cajón. Y ese día entendí que con esta gente, la paciencia no era suficiente. Para sobrevivir, tenía que prepararme una salida.
No para hacerles daño, sino para tener algo a lo que aferrarme si me empujaban al límite. Javier parecía no poder sostenerse más. Se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en una silla, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Sus ojos pasaban de los papeles a mi rostro, con una expresión de asombro y dolor. Balbuceó, las palabras salían con dificultad. Lucía, no eres la persona que yo pensaba. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. No de emoción, sino de amargura. Me giré para mirarlo, al hombre que una vez amé, al que durante tanto tiempo intenté creer que solo era débil y no indiferente. El que me vio ser acosada por su madre y su hermana, pero siempre eligió mantenerse al margen, eligió la comodidad, eligió la llamada paz familiar a costa de mi sacrificio, y ahora me decía que no era la persona que él pensaba. Lo miré durante un largo rato. Y luego, lentamente, me di la vuelta, sin querer ver más su expresión de asombro. Antes de dar un paso, solté una última frase, en voz baja pero con una contundencia que sabía que recordaría toda su vida. Nunca me has entendido, por eso hoy te sorprendes. Dicho esto, no me volví. A mis espaldas, los rostros seguían petrificados. Isabel clavada junto a la mesa. Beatriz, con el rostro sin una gota de sangre. Javier, hundido en la silla, con los ojos fijos en los papeles, como si no hubiera despertado de una pesadilla. Y yo, por primera vez en 3 años de nuera, ya no me sentía la víctima. Sabía perfectamente que, a partir de ese momento, el equilibrio de poder en esa casa había cambiado. Y ellos también lo habían entendido. Apenas terminé la frase, Isabel pareció enloquecer. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme los documentos de la mesa, gritando con una voz aguda y estridente, habiendo perdido el último resquicio de dignidad delante de los parientes. Dame eso. No me creo que me hayas engañado. ¿Le has tendido una trampa a toda la familia? Retrocedí un paso, sujetando firmemente los papeles. Esta vez no la esquivé como en otras ocasiones, ni me apresuré a explicarme. Simplemente la miré fijamente. Mi voz tan fría que hasta a mí me resultó extraña. No necesitas creerme a mí. La persona que te lo va a explicar está en la puerta. Justo al terminar, como si todo estuviera calculado al milímetro, el timbre de la puerta sonó con insistencia. No un solo toque, sino 3 timbrazos seguidos, claros y firmes. Toda la sala se giró bruscamente hacia la puerta. Los parientes, que estaban a medio camino de irse, se detuvieron. El ambiente, que era caótico, se congeló en un bloque denso y pesado. Isabel se quedó paralizada, con la mano todavía en el aire. Beatriz miró hacia afuera, aterrorizada, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Javier seguía hundido en la silla, su mirada pasando de mí a la puerta, su rostro aún más pálido. Y yo, por primera vez en toda la tarde, sentí que tenía el control total de mi respiración. Me dirigí directamente a la puerta. Nadie me detuvo, nadie se atrevió. A esas alturas, todos entendían que esto había superado con creces una simple disputa familiar. El sonido de mis zapatos sobre las baldosas era seco y decidido. Crucé el salón, el pequeño patio y me detuve ante la puerta principal. Abrí la cerradura. Fuera, había 4 personas de pie, en fila. En el centro, un hombre de unos 40 años, alto, con camisa blanca, y una americana gris claro. Su rostro era serio, con gafas de montura negra. Era el abogado, el señor Prieto. A su lado, una mujer más joven, con el pelo recogido, sosteniendo una carpeta. Era su asistente legal, la que me había ayudado a revisar cada documento durante más de un mes. Detrás, 2 hombres con traje, llevando identificaciones del banco en el pecho. Abrí la puerta de par en par, mi voz firme. No alta, pero lo suficientemente clara para que se oyera desde el comedor. Pase. Señor Prieto, hoy vamos a aclarar todo de una vez. El abogado asintió levemente y, junto con los otros 3, entró. El sonido de sus zapatos sobre el suelo creaba un ritmo constante, muy diferente al caos de antes. No sé por qué, pero solo verlos cruzar el umbral hizo que los que estaban en el comedor retrocedieran instintivamente, como si un nuevo orden acabara de entrar en una casa que durante mucho tiempo solo había funcionado con los gritos y la imposición de Isabel. Cuando los conduje de vuelta a la mesa del comedor, la habitación estaba en un silencio absoluto. Isabel miraba fijamente al abogado, con el rostro tenso. Beatriz respiraba con dificultad. Vi cómo se retorcía las manos,
Con los nudillos blancos, Javier permanecía sentado, pero su mirada ya no era de sorpresa. Se había transformado en un miedo latente, el de alguien que acaba de comprender que la situación es mucho más grave de lo que imaginaba. El señor Prieto colocó su maletín negro sobre la mesa. Su asistente lo abrió y sacó un dossier perfectamente organizado con separadores de colores. Los dos hombres del banco se quedaron un poco más atrás, manteniendo una actitud neutral. Pero su sola presencia hacía que la habitación se sintiera aún más pesada, porque un banco no se presenta en casa de nadie a la hora de comer, y menos acompañado de un abogado, si no es por algo realmente serio. Me hice a un lado, no por sentirme intimidada, sino porque a partir de ese momento ya no necesitaba explicar nada yo misma. El abogado abrió la primera carpeta, levantó la vista y, con voz tranquila y clara, dijo: «Estamos aquí a petición de la señora Lucía García para aclarar la titularidad de esta propiedad y los préstamos suscritos con su firma». No hubo ni un solo sonido tras esa frase. Los parientes se miraron entre sí y luego a los papeles sobre la mesa. Y en cuanto a Isabel, vi claramente cómo le temblaba el labio. Intentaba mantener una fachada de dureza, pero esa dureza ya no era poder, sino una cáscara frágil a punto de romperse. Beatriz fue la primera en no soportar el silencio. Soltó una risa forzada. Pero su voz sonaba distorsionada por la ansiedad. ¿Traer un abogado a casa para asustar a quién? Es un asunto de familia y lo estáis convirtiendo en un juicio. El señor Prieto no la miró de inmediato. Simplemente pasó una página, se ajustó las gafas y luego levantó la vista. Su calma hizo que las palabras de Beatriz sonaran vacías y baratas, como la risa de alguien que intenta ocultar un verdadero pánico. Dijo: «Los asuntos familiares se pueden resolver en privado. Pero cuando hay indicios de falsificación de firmas, transmisión de patrimonio y uso de datos personales para solicitar préstamos, deja de ser un asunto puramente interno». Beatriz se calló en seco. El señor Prieto comenzó a desgranar los hechos. No se anduvo con rodeos ni usó demasiada jerga legal. Cada fecha, cada documento, cada firma, lo expuso de forma concisa y clara, de modo que nadie pudiera interrumpirle y todos comprendieran la gravedad del asunto. La asistente abría cada carpeta en la página exacta que él indicaba. Los hombres del banco confirmaban los números de expediente, los códigos de contrato, las fechas de desembolso. Yo, de pie a su lado, veía cómo los rostros de todos cambiaban con cada frase que él pronunciaba. El 13 de mayo de ese año, se registró un expediente de actualización de la información del inmueble. El 21 de junio, se abrieron 3 préstamos al consumo, de forma sucesiva, con un dossier a nombre de la señora Lucía García. La fecha de firma en los documentos coincide con un período en el que la señora García estaba de viaje de trabajo, lo cual se puede demostrar con el registro de fichaje y los billetes de transporte. Cada frase era como un clavo que se clavaba en medio de la mesa. Nadie podía interrumpir. No porque no quisieran, sino porque cada vez que intentaban hablar, el abogado sacaba otro papel, otra prueba, otra fecha irrefutable. Su forma de hablar no era agresiva, pero hacía que la habitación se sintiera cada vez más asfixiante. Porque la verdad, cuando se presenta con las pruebas adecuadas, es mucho más temible que cualquier grito. Luego, cerró la primera carpeta, colocó la mano sobre ella, levantó la vista hacia Isabel y Beatriz, y lentamente pronunció la primera conclusión, la que yo sabía que caería como un mazo sobre esa casa. Según la documentación, la propiedad actual está registrada únicamente a nombre de la señora Lucía García. Además, existen indicios de falsificación de firma y uso no autorizado de datos personales en 3 préstamos al consumo. Apenas terminó, oí claramente cómo alguien aspiraba aire con fuerza. Isabel se tambaleó y se agarró al respaldo de una silla. Beatriz tenía el rostro pálido como la cera. Javier se quedó petrificado, con la mirada fija en los papeles como si fuera una sentencia. Y yo, por primera vez en muchos años, ya no me sentía como la persona que tenía que suplicar para ser escuchada en esa casa. Porque, a partir de ese momento, la verdad tenía su propia voz. Apenas terminó la frase, la habitación pareció ser atravesada por una cuchillada. Ya no era simple asombro, sino el silencio sepulcral de quienes acababan de descubrir que, bajo la capa de deudas, había un abismo aún más profundo y aterrador. Miré los rostros de cada uno en la mesa. Isabel se aferraba a la silla como si temiera caerse. Javier permanecía inmóvil, con los ojos clavados en los papeles, como si con no parpadear todo pudiera desaparecer. Y Beatriz,
La que minutos antes me gritaba con voz tensa. Ahora estaba de pie, con los labios apretados hasta quedar blancos. Si hubiera querido, podría haber parado ahí. Con solo sacar a la luz las deudas, la falsificación de firmas y la titularidad de la casa delante de los parientes, era suficiente para que esta familia perdiera la cara durante años. Pero había vivido en esta casa el tiempo suficiente para saber una cosa. Con gente como ellos, si no llegas hasta el fondo, siempre encontrarán la manera de darle la vuelta, de negarlo todo, de pasar de culpables a víctimas. Me giré completamente hacia Beatriz. Esta vez mi voz ya no era suave y contenida como durante la comida. Era tan fría que cada palabra parecía caer al suelo y helarlo. ¿Crees que no sé a quién le debes dinero? Beatriz se sobresaltó y me miró. Su mirada ya no era de ira, era la de alguien a quien acaban de nombrar su peor miedo. Di un paso más, mirándola fijamente, sin darle oportunidad de esquivar la mirada. No son deudas de un negocio. Son deudas de juego online. La mesa pareció estallar. El tío golpeó la mesa con un ruido sordo, su rostro enrojecido de indignación. Beatriz, ¿de verdad has llegado a eso? La tía Cuarta se quedó con la boca abierta. La mano le temblaba tanto que el vaso chocó contra el plato. Mi suegro se desplomó en la silla, con los ojos abiertos de par en par, como si acabara de recibir una bofetada. El ambiente en la habitación ya no era el de una familia. Era el de un secreto podrido que acababa de ser destripado a plena luz del día, delante de todos. Beatriz estaba lívida. En cuestión de segundos, su habitual expresión de astucia y desdén se desvaneció. Se giró bruscamente hacia Isabel, su voz distorsionada. Mamá, un mamá apenas audible, pero suficiente para delatar su súplica, el hábito de una hija acostumbrada a que su madre la protegiera cada vez que se metía en líos. Pero Isabel, en ese momento, tampoco podía mantener la compostura. Empezó a gritar, intentando ahogar con su voz el temblor de su cuerpo. ¡Miente! Mi hija no es así. Está calumniando. Se lo inventa todo para destruir esta familia. Su voz era aguda, entrecortada. Su forma de gritar ya no asustaba a nadie. Al contrario, sonaba como la de alguien que se aferra desesperadamente a su última máscara. No discutí con ella. Simplemente saqué el móvil y abrí una carpeta que ya tenía preparada. La pantalla se iluminó, reflejando por un instante la mirada aterrorizada de Beatriz. Puse el móvil delante del abogado. Él solo echó un vistazo rápido y asintió levemente. Giré la pantalla hacia los demás. En ella, una serie de capturas de pantalla, el historial de transferencias a cuentas desconocidas con conceptos vagos. Mensajes de texto cortos pero claros. Se acabó el plazo. Si no pagas, atente a las consecuencias. Dile a tu mami que se las apañe. Y luego, las llamadas de números desconocidos, a todas horas, de madrugada, a la hora de la siesta. Los mismos números una y otra vez, como un enjambre de moscas sobre alguien a punto de morir. No dije nada. Dejé que las imágenes hablaran por sí solas. El tío se inclinó para ver mejor y luego soltó un bufido. La tía Cuarta apartó la vista, como si no pudiera soportarlo. Javier me arrebató el móvil, pasando las imágenes rápidamente. Cuanto más miraba, más se descomponía su rostro. Sabía que estaba conectando muchos puntos que hasta ahora había ignorado deliberadamente. Las llamadas que yo recibía y colgaba en silencio. Las noches que pasaba en el despacho revisando cuentas hasta el amanecer. Las veces que le dije que faltaba dinero y él simplemente respondía: «Seguro que te has equivocado al calcular». Puse la última grabación. La voz de Beatriz resonó. No se veía con quién hablaba, pero cada palabra era un martillazo. Que se ponga a su nombre por ahora. En unos meses se lo endosamos todo a ella. Esa simple frase fue suficiente para que todo lo que quedaba en pie en esa habitación se derrumbara por completo. Javier se levantó de un salto. La silla cayó detrás de él con un estrépito. Miró a su hermana. Su voz ronca y distorsionada, como si acabara de tragar piedras. «Hermana, ¿de verdad usaste el nombre de Lucía para pedir dinero?» Nunca lo había visto mirar a nadie con esa expresión. Una mezcla de horror, decepción e incredulidad hacia alguien de su propia sangre. Beatriz, acorralada, ya no tenía escapatoria. Ya no tenía una madre lo suficientemente fuerte para protegerla, ni parientes lo suficientemente ciegos para apoyarla, ni un hermano lo suficientemente ingenuo para fingir que no veía nada. Y cuando una persona es llevada al límite, su verdadera naturaleza sale a la luz. Beatriz se giró bruscamente hacia Javier y le gritó a la cara,
con una voz agria y rota. Si no lo hacía, ¿de dónde sacábamos el dinero? ¿Acaso tú puedes mantener a alguien? ¿Puedes tú solo con esta casa? La frase fue como un cubo de agua sucia arrojado sobre todos. Porque con esa sola frase, toda la verdad de esta familia quedó expuesta. Yo, de pie, vi cómo cada capa de falsedad se desprendía. Resulta que para ellos nunca fui una nuera. Ni un miembro de la familia. Fui una cartera. Un nombre para firmar. Un escudo al que transferir los riesgos. Una deudora de repuestos si las cosas salían mal. Todas las frases sobre la familia, hermanos, madre e hija al final, giraban en torno a una sola palabra: dinero. Y mientras yo guardaba silencio, lo llamaban ser buena. Cuando levanté la voz, lo llamaron ser insolente. Pero aún no había terminado. Miré fijamente a Isabel y continué, lentamente, con una voz aún más fría que antes. Y no solo eso. Mamá y tú estabais negociando vender esta casa rápidamente. Antes de que yo descubriera que habíais usado mis datos. Esta vez, nadie pudo ni siquiera exclamar. El asombro había superado los límites de una comida. Se había convertido en una sensación de repulsión. Isabel retrocedió un paso, chocando con el aparador. Vi cómo sus pupilas se contraían. Beatriz se mordió el labio hasta hacerse sangre. Javier se giró hacia su madre, su mirada suplicando una negación. Pero el propio silencio de ella lo delató todo antes de que nadie necesitara decir más. El abogado, en ese momento, sacó suavemente una captura de pantalla impresa. Un solo papel, pero suficiente para que la habitación quedara en un silencio sepulcral. Lo colocó en medio de la mesa, girado para que todos pudieran verlo. Era una conversación por mensajes con un agente inmobiliario. El número de teléfono del remitente era claramente el de Isabel, y el mensaje era inequívoco. Cada palabra una bofetada a cualquiera que aún se aferrara a la más mínima ilusión. La casa está a nombre de la nuera, pero yo me encargo. En cuanto tengas un cliente, tráelo. Nadie dijo nada más. No era necesario. Porque en ese momento, todo había quedado tan crudamente expuesto que no había lugar para excusas, justificaciones o compasión. En esa habitación, por primera vez, todos vieron claramente quién era realmente el que me estaba empujando silenciosamente al abismo. El papel con la captura de pantalla seguía en medio de la mesa cuando, de repente, un chirrido de frenos resonó en la calle. El sonido desgarró el silencio denso de la casa como una cuchilla. Inmediatamente después, se oyó el portazo de un coche y la voz de un hombre gritando desde el patio. Era una voz áspera, barriobajera, que helaba la sangre solo con oírla. Los parientes se sobresaltaron. El tío fue el primero en mirar hacia afuera, con el ceño fruncido. La tía, por instinto, agarró su bolso, como si solo esperara una cosa más para levantarse e irse. Javier se quedó paralizado, su mirada pasando rápidamente de la puerta a Beatriz. Y yo. No sé por qué. Al oír el coche detenerse, no me sorprendí. Sabía que este día llegaría, solo que no esperaba que fuera justo cuando todo acababa de salir a la luz. A los pocos segundos, la chica que nos ayudaba en casa entró corriendo desde el patio, con la cara pálida como el papel. Se detuvo en el umbral del comedor, tan sin aliento que apenas podía hablar. Señora, ahí fuera hay unos hombres que buscan a la señora Beatriz. Están golpeando la puerta muy fuerte. Apenas terminó de hablar, vi cómo Beatriz se ponía lívida. Ya no era la palidez de la ira o de ser descubierta, sino la de alguien que sabe que el agujero que ha estado cavando se le acaba de venir encima. Sus manos, aferradas a la silla, temblaban sin control. Abrió la boca pero no pudo decir nada. Esa simple reacción fue suficiente para que todos entendieran que ya no había escapatoria. Isabel se levantó de un salto. La silla se tambaleó violentamente. Su voz se rompió, aguda, apresurada. Su pánico ya no era el de la dueña de la casa dando órdenes. Era el de alguien que intenta detener con las manos una inundación que ya ha entrado por la puerta. Sabiendo que es inútil pero haciéndolo por desesperación. Yo permanecí quieta, con los brazos cruzados, mirándola fijamente. En ese momento, ya no sentía la rabia del principio, solo una frialdad cortante. Dije, con voz lenta y clara: ¿por qué no abrir? Han venido a cobrarle a la deudora. Isabel se giró bruscamente hacia mí, con los ojos desorbitados. Pero antes de que pudiera decir nada, los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. No eran toques educados, eran puñetazos y patadas contra la verja de hierro, creando un estruendo aterrador.
Luego una voz masculina, ronca y amenazante, gritó desde fuera. «Beatriz, ¿vas a esconderte para siempre? Si no sales hoy, atente a las consecuencias». Al oír eso, los parientes empezaron a agitarse de verdad. Unos se levantaron de golpe, otros apartaron las sillas, otros cogieron el móvil sin saber a quién llamar. La tía cogió a su nieto en brazos, con voz temblorosa. «Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí?». El tío negaba con la cabeza, su rostro una mezcla de ira y vergüenza. El comedor, que minutos antes era el escenario de una discusión familiar, se había convertido en un campo de batalla. Por un lado, papeles, abogados y el banco. Por otro, cobradores de deudas aporreando la puerta. Ya nadie podía mantener la fachada de los trapos sucios se lavan en casa. Beatriz en ese momento pareció quedarse sin fuerzas. Se tambaleó hacia adelante y de repente se arrodilló en medio del suelo. El sonido seco de sus rodillas al chocar con las baldosas fue escalofriante. Me quedé mirándola, atónita por un instante. Durante 3 años, la había visto señalarme, reírse de mí, criticarme, acosarme, conspirar con su madre para humillarme. Nunca pensé que vería a esa mujer arrodillada en medio de esta habitación. Se abalanzó para abrazarle las piernas, llorando y hablando entrecortadamente, con la voz ahogada. «No era mi intención. Solo quería recuperar lo que perdí. Solo quería recuperarlo, mamá». Repetía la última frase como una niña aterrorizada, con los hombros temblando, el pelo revuelto, sin rastro de la imagen altiva que siempre había mantenido frente a mí. Recuperarlo. Solo esas 2 palabras revelaron todo. Resulta que no empezó con una gran ambición, sino con una partida perdida que quería recuperar. Luego otra, y otra más. Y cuanto más se hundía, más tenía que pedir prestado. Y cuanto más pedía, más tenía que endosárselo a otra persona. Y esa otra persona, al final, fui yo. Isabel miró a su hija abrazada a sus piernas, su rostro pálido como la cera, su postura erguida, su voz autoritaria, el poder que creía mantener a base de oprimir a los más débiles. Todo pareció romperse en 1000 pedazos delante de los parientes. Balbuceó, con los labios temblando. «Beatriz, ¿cómo has podido?». No pudo regañarla, no pudo insultarla, no pudo salvarla. Quizás en ese momento comprendió que había estado criando una bomba de relojería en su propia casa, y que ella misma, por encubrirla, por ceguera, por menospreciarme, la había mantenido activa durante todos estos años. Fuera, los golpes se intensificaron. La voz del hombre volvió a oírse, esta vez más clara, más amenazante. «¿Vais a abrir o no? Si no, entramos nosotros». La chica de la limpieza se acurrucó junto a la puerta, pálida como una hoja. Mi suegro intentó dar un paso hacia afuera, pero se detuvo, sin saber si intervenir o esconderse. Javier estaba petrificado, mirando a su hermana arrodillada a los pies de su madre, con los puños apretados. Sabía que estaba en shock porque la casa que creía poder mantener unida se estaba desmoronando ante sus ojos. Y yo, al ver a madre e hija abrazadas en su desesperación, no sentí alivio, ni compasión. Solo sentí que era justo en la forma en que la verdad siempre encuentra su camino. Durante 3 años. Lloré sola en el baño. Me senté en el borde de la cama hasta altas horas de la noche. Sin entender por qué todo lo que hacía estaba mal, me sequé las lágrimas a escondidas antes de salir de la habitación para que nadie me viera débil. En esos momentos, nadie me salvó. Ni mi suegra, ni mi cuñada, ni mi marido. Miré a Beatriz, arrodillada en el suelo, y luego a Isabel. Mi voz era muy tranquila, pero tan fría que todos a nuestro alrededor se callaron. Durante 3 años, cuando yo lloraba, nadie me salvó. Hoy, os toca a vosotros miraros a la cara y salvaros a vosotros mismos. Después de decir eso, no añadí ni una palabra más, pero vi claramente a quién iban dirigidas mis palabras. A Isabel, con el rostro descompuesto por la humillación. A Javier, de pie, rígido como una estatua. E incluso a los parientes, que se alejaban poco a poco, sin atreverse a decir nada más, porque en ese momento, en esa casa, ya nadie podía fingir que todo se trataba de una sopa salada. Todo se había roto hasta el núcleo. Y los cobradores de deudas seguían golpeando la verja de hierro, como si cada golpe fuera una bofetada en la cara de cada uno de los presentes. Mis palabras cayeron en medio de los golpes que aún resonaban desde la puerta, pero en el comedor,
todo lo demás pareció desvanecerse. Porque mi mirada ya no estaba en Isabel, ni en Beatriz arrodillada, sino en Javier. Desde el principio, él había estado en el centro de todo, tirando del brazo de su madre, mirando a su hermana, volviéndose hacia mí, inclinándose sobre los papeles con el rostro desencajado. Había permanecido en el medio. De la misma forma que lo había hecho durante nuestros 3 años de matrimonio. Entre su madre y su esposa. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre la verdad y la comodidad. Y al final, no había protegido a nadie, ni había salvado nada. Me giré completamente hacia él. En la habitación aún se oían los sollozos de Beatriz, la respiración agitada de Isabel y los murmullos de pánico de los parientes que se agolpaban cerca de la salida. Pero cuando miré a Javier, todos esos sonidos se desvanecieron. Solo vi al hombre que una vez fue mi marido, de pie, con el rostro pálido. Le pregunté, con una voz muy suave, tan suave que en medio del ruido apenas se oía, pero cada palabra era como una cuchillada. ¿De verdad no lo sabías, o lo sabías y fingiste no saberlo? La pregunta lo dejó clavado en el sitio. No respondió de inmediato, ni levantó la vista. Se quedó allí, con la cabeza gacha, las manos caídas a los lados, apretándolas en puños. Fue ese silencio lo que me dolió más que todos los insultos de antes. Si hubiera discutido, si lo hubiera negado, si se hubiera enfadado, quizás me habría sentido mejor. Pero se quedó en silencio. El silencio de quien sabía. O al menos sabía lo suficiente como para no poder declararse completamente inocente. Lo miré unos segundos y luego lentamente cogí el móvil que seguía sobre la mesa. La carpeta de grabaciones que había preparado seguía abierta. Deslicé el dedo muy despacio. Me detuve en el último archivo. Sentí la punta de mi dedo fría al tocarlo. Era la grabación que había escuchado una y otra vez por las noches tantas veces que ya no me sorprendía, solo me dejaba un vacío helado en el pecho. Le di a reproducir. Al principio, un ligero ruido de fondo. Luego, la voz de Beatriz, aguda y molesta. Y después, la voz de Javier, grave, vacilante. Esa voz que una vez me pareció tierna, que una vez me inspiró compasión, que una vez fue la razón para aguantar un poco más. Mientras no montes un escándalo, deja que Lucía ponga su nombre por ahora, ya me encargaré yo más adelante. Solo esa frase. Pero la habitación entera pareció quedarse sin aire. Apenas terminó la grabación. La silla detrás de Javier se volcó con un estrépito. Él retrocedió tambaleándose, con el rostro blanco como el papel, como si le hubieran drenado la sangre. Sus labios temblaban, sus ojos abiertos de par en par, fijos en el móvil que yo sostenía, como si no pudiera creer que su propia voz hubiera sido expuesta en medio de esa habitación. Los parientes se quedaron helados. Isabel levantó la vista del regazo de su hija, mirando a su hijo con los ojos desorbitados. Beatriz bajó la cabeza. Sin atreverse a mirar a nadie, Javier balbuceó. Las palabras apenas formaban una frase. Yo solo quería que hubiera paz. No pensé que las cosas llegarían a este punto. Al oírlo, una risa fría se formó en mi garganta, pero extrañamente, ya no había lágrimas. Se acabó. Ya había llorado suficiente en mis noches de soledad. Ahora, al oír a mi propio marido admitir que sabía y no hizo nada, ya no sentía un dolor abrumador, solo frío. Un frío tan intenso que cada palabra que pronuncié fue cortante, precisa, sin temblor. Paz. Usaste mi vida para conseguir tu llamada paz. Javier levantó la vista hacia mí. En sus ojos había pánico, arrepentimiento y algo parecido a una súplica. Pero era demasiado tarde. Su paz consistía en que su madre no lo regañara. Que su hermana no montara un escándalo. Que la casa mantuviera una apariencia de armonía. ¿Y yo? Yo era el nombre en los contratos de préstamo, la que tendría que dar la cara si los acreedores aparecían, la que usaron como escudo para su falsa tranquilidad. Isabel, en ese momento, pareció despertar de su trance. Se levantó de un salto y, llorando, empezó a golpear el pecho de su hijo. «Qué tonto eres, Javier. Por esta familia lo hemos perdido todo. Te dije que lo arreglaras, que mantuvieras la paz. ¿Cómo dejaste que se enterara de todo esto?» No lo golpeaba con fuerza, pero su forma de llorar y culpar a su hijo delante de todos era más dolorosa que una bofetada. Porque, al final, ella no veía el error en convertirme en su escudo, solo veía el error en que el plan se hubiera descubierto, en que la familia hubiera perdido la cara, en que todo se hubiera desmoronado ante sus ojos. Di un paso adelante y le detuve la mano, no para defender a Javier, sino porque no iba a permitir que, una vez más,
la verdad se distorsionara en una escena de madre llorando e hijo suplicando, donde al final la culpa recayera sobre mí. La miré fijamente a ella y luego a toda la habitación, mi voz clara, sin permitir interrupciones. No. Esta familia no se ha roto por mi culpa. Se rompió el día que vosotros elegisteis la codicia, y tú elegiste la cobardía. Las últimas palabras cayeron en un silencio absoluto. Sabía que dolían, pero eran la verdad. Y hay verdades que solo cuando duelen, la gente deja de engañarse a sí misma. Javier me miró, con los hombros hundidos. De repente, se arrodilló ante mí. No se desplomó como Beatriz, sino que sus piernas cedieron como si le hubieran quitado toda la fuerza. Intentó agarrarme de la muñeca, su mano temblaba violentamente. Nunca lo había visto tan débil. Su voz era ronca, entrecortada. Lucía. Me equivoqué. Dame una oportunidad. Si esa frase hubiera llegado un año antes, incluso unos meses antes, quizás mi corazón se habría ablandado. Si me lo hubiera dicho cuando luchaba sola con los extractos bancarios, cuando escuchaba a su madre y a su hermana criticarme en la cocina, cuando lo buscaba desesperadamente, quizás habría creído que era sincero. Pero ahora, no. Miré su mano aferrada a la mía. Esa mano que me sostuvo en nuestra boda, que me consoló con caricias, que me hizo creer que tenía un marido decente. Pero fue esa misma mano la que decidió soltarme cuando más lo necesitaba. La que eligió mantenerse al margen, eligió el silencio, eligió la paz. Lentamente, retiré mi mano de la suya. Sin brusquedad, sin escándalo, simplemente la aparté, con la firmeza de quien desata un hilo podrido. Luego lo miré a los ojos y pronuncié la última frase. Corta, dolorosa y definitiva. Tanto que hasta yo misma oí como algo dentro de mí se cerraba para siempre. La mujer a la que toda tu familia usó como escudo ya no es tu esposa. Dicho esto, no volví a mirar el rostro hundido de Javier. Fuera, seguían los gritos de los cobradores. Dentro, los llantos, los suspiros, el ruido de sillas arrastradas. Pero para mí en ese momento, algo había muerto de verdad. No el amor. Eso había muerto hacía mucho tiempo. Era la última esperanza que me quedaba en este matrimonio. Y cuando murió, me sentí extrañamente lúcida. Fuera, los gritos de los cobradores seguían resonando. Dentro, el comedor era un caos de pedazos rotos. Nadie tenía la calma para guardar las apariencias, ni el ánimo para fingir que todo era un malentendido. De pie, en medio de la casa que durante 3 años había intentado llamar hogar, me giré hacia el abogado, el señor Prieto. Mi voz era suave, pero clara. Proceda con todo lo que le pedí. Él asintió, sin hacer preguntas. Su asistente abrió la carpeta. Sacó un documento ya preparado y lo colocó ordenadamente sobre la mesa. Su voz era firme y precisa. Según la legislación vigente, esta propiedad pertenece legalmente a la señora Lucía García. Las personas que residen en ella sin derechos de propiedad o un acuerdo legal deberán abandonarla en el plazo estipulado. Cada palabra, aunque no pronunciada en voz alta, fue suficiente para cortar de raíz el vínculo familiar que habían usado para oprimirme durante 3 años. Isabel parecía no poder sostenerse, se desplomó en una silla, agarrándose al borde de la mesa. Me miró fijamente. Su voz temblaba. ¿De verdad? ¿De verdad vas a echar a la calle a tu suegra? La miré sin ira, sin ganas de revancha, solo con un cansancio que me nacía del corazón. Dije lentamente, cada palabra cayendo con suavidad. El día que dijiste que esta casa no es para una nuera como yo, no imaginabas que serías tú la que tendría que salir. Se quedó en silencio. Ya no discutió, no gritó, solo se quedó sentada, sin aliento, como si le hubieran quitado toda la fuerza. A mis pies, Beatriz seguía arrodillada. Ya no tenía su aire desafiante, ni su voz chillona. Se acercó un poco más. Su mano temblorosa tocó el borde de mi vestido. Su voz entrecortada. Lucía, por favor, perdóname. Me equivoqué. Ayúdame solo esta vez. La miré, a la persona que se había burlado de mí en la cocina, que se había reído de mí en la mesa, que me había tratado como un vertedero para sus deudas. Retrocedí un paso, con firmeza. No dejé que me tocara. No le hablé con dureza. Solo con una calma absoluta. No tengo el poder de salvarte. Porque a mí tampoco me salvó nadie. La frase la dejó paralizada. La mano todavía extendida en el aire. Antes de caer lentamente.
Miré a todos los presentes, a los parientes que antes se reían y ahora se agrupaban en un rincón, evitando mi mirada, a los que habían permanecido en silencio ante las críticas hacia mí, y ahora también callaban, pero con el silencio de quien sabe que se ha equivocado. Y a Isabel, Beatriz y Javier ya no estaban por encima de mí, estaban en su lugar, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. Dije una última frase, sin levantar la voz, sin rencor, solo como una conclusión que había esperado mucho tiempo para poder decir. Yo quería ser parte de la familia, pero vosotros solo queríais que fuera el cubo de basura para vuestras deudas, vuestro desprecio y vuestros cálculos. Nadie respondió, porque a esas alturas ya no había nada que decir. Me giré hacia la chica de la limpieza y le dije en voz baja: «Abre la puerta». En cuanto la verja se abrió, los cobradores entraron en tromba. Al ver a Beatriz, sus miradas cambiaron. Los gritos, las preguntas, las amenazas resonaron en medio del patio. Los parientes retrocedieron asustados. Unos buscaron la salida apresuradamente. Otros se pegaron a la pared, sin atreverse a intervenir. Si esa escena caótica hubiera ocurrido unas horas antes, quizás habría tenido miedo. Pero en ese momento, solo observé con una calma imperturbable. Javier seguía allí. No se acercó. No me detuvo. No dijo nada más. Solo me miraba, como si intentara aferrarse a algo que se le había escapado de las manos para siempre. Me acerqué al armario del rincón y saqué mi pequeña maleta. La maleta que, cada vez que la veía, me traía la sensación de ser expulsada, de ser obligada a abandonar el lugar que llamaba hogar. Pero hoy, esa sensación había desaparecido. No era la que era expulsada. Era la que se iba por su propia voluntad. Antes de subir las escaleras me detuve, sin girarme del todo, solo ladeando la cabeza. Le dije a Javier una frase muy suave. Pero sabía que la recordaría toda su vida. Hoy no solo has perdido una esposa, has perdido a la única persona que de verdad estuvo de tu lado. No esperé su respuesta. Ya no la necesitaba. Tiré de la maleta y subí las escaleras, un escalón tras otro. Abajo, aún se oían las discusiones, los llantos, los gritos de los cobradores, los murmullos de los parientes. Todo se mezclaba en un ruido caótico e insoportable. Pero cuando llegué al último escalón, abrí la puerta de mi habitación y la cerré. Todo pareció quedar atrás. La habitación estaba igual, pero yo era diferente. Por primera vez en 3 años, me senté en el borde de la cama sin sentir un nudo en la garganta. Sin sentir que tenía que esforzarme por aguantar más. Sin sentir que estaba atrapada en un papel que no quería interpretar. Fuera, podían seguir discutiendo, sumidos en el caos, intentando salvar los muebles. Pero nada de eso me importaba ya, porque al final los que se quedaron de piedra en esa comida no fueron solo ellos ante una sopa salada. Fue toda una fachada la que se derrumbó. Y cuando esa máscara cayó, descubrí que a veces, perder ciertas cosas es la única manera de volver a vivir.